Los medios de comunicación estadounidenses han jugado un papel clave en blanquear los crímenes horrendos cometidos por Israel contra el pueblo palestino en Gaza, con el pleno apoyo del gobierno de Estados Unidos tanto bajo Donald Trump como bajo Joe Biden. Sin embargo, esos crímenes se han vuelto tan evidentes y tan imposibles de negar que, poco a poco, los medios estadounidenses se ven obligados a admitir lo que realmente está ocurriendo. El principal periódico estadounidense, The New York Times, ha sido uno de los medios líderes en difundir propaganda incesante en apoyo a Israel, negando y blanqueando los crímenes que ha cometido contra el pueblo palestino. Y aún así, este julio, después de casi 2 años del genocidio en Gaza patrocinado por Estados Unidos, el New York Times finalmente publicó un artículo admitiendo que lo que está haciendo Israel es, en efecto, un genocidio patrocinado por el gobierno estadounidense. Y este fue un artículo publicado por un académico israelí que sirvió en el ejército israelí, la CFDI, y es un experto mundialmente reconocido en genocidio. Él escribió, cito, «Mi conclusión ineludible se ha convertido en que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Habiendo crecido en un hogar sionista, vivido la primera mitad de mi vida en Israel, servido en la CFDI como soldado y oficial, y pasado la mayor parte de mi carrera investigando y escribiendo sobre crímenes de guerra y el Holocausto, fue una conclusión dolorosa a la que llegar y una que resistí tanto como pude. Pero llevo un cuarto de siglo dando clases sobre genocidio. Puedo reconocer uno cuando lo veo». Fin de la cita. Esas fueron las palabras de Omer Bartov, quien es un académico israelí, nacido y educado en Israel, y que hoy en día es profesor de estudios sobre el Holocausto y genocidio en la Universidad de Brown, una prestigiosa universidad de la Ivy League en Estados Unidos. Y en este artículo que escribió en el New York Times, explicó cómo llegó a esta conclusión ineludible de que Israel está llevando a cabo un genocidio, patrocinado por Estados Unidos, contra el pueblo palestino. Él señaló que cuando los palestinos atacaron al régimen colonial israelí en octubre de 2023, después de que Israel hubiera impuesto un bloqueo ilegal y criminal sobre Gaza durante más de una década, y, por supuesto, todo ese contexto ha sido borrado, pero cuando los palestinos atacaron a los ocupantes israelíes en octubre de 2023, este académico, Omer Bartov, inicialmente dijo que no se trataba de un genocidio, aunque reconoció que Israel cometió crímenes de guerra y potencialmente crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, reconoció que, a medida que Israel continuó llevando a cabo este genocidio después de octubre de 2023, señaló que en mayo de 2024, las FDI limpiaron étnicamente a 1 millón de palestinos que se refugiaban en Rafah, en la parte sur de la Franja de Gaza, y luego el régimen israelí destruyó completamente Rafah, y escribió, cito, «En ese momento, ya no parecía posible negar que el patrón de las operaciones de la CFDI era coherente con las declaraciones que denotaban intención genocida hechas por los líderes israelíes en los días posteriores al ataque palestino en octubre de 2023. Continuando con este artículo, este académico israelí señaló que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a los israelíes a recordar a Amalek, lo cual es una referencia a un pasaje bíblico en el que Dios le dice a los israelitas, cito, «Maten por igual a hombres y mujeres, niños y lactantes», fin de la cita, lo que, nuevamente, es genocidio, una aniquilación total. Luego, funcionarios del régimen israelí dijeron que estaban luchando contra, cito, «animales humanos», fin de la cita, demonizando así a los palestinos como animales. Y luego, funcionarios israelíes pidieron, cito, «la aniquilación total», fin de la cita, y el vicepresidente del Parlamento israelí, Nissim Maturi, dijo que la tarea de Israel debe ser, cito,
borrar la franja de Gaza de la faz de la tierra, fin de la cita. Este académico israelí continuó y dijo, cito, quienes participan en la cultura mundial de la conmemoración y el recuerdo construida en torno al Holocausto tendrán que enfrentarse a un ajuste de cuentas moral. La comunidad más amplia de estudiosos del genocidio se está acercando cada vez más a un consenso sobre describir los acontecimientos en Gaza como un genocidio. En noviembre, poco más de un año después de iniciada la guerra, el académico israelí especializado en genocidio Shmuel Lederman se sumó al creciente coro de opiniones que afirman que Israel estaba llevando a cabo acciones genocidas. El abogado internacional canadiense William S. Chavas llevó a la misma conclusión el año pasado y recientemente ha descrito la campaña militar de Israel en Gaza como absolutamente un genocidio. Fin de la cita. Ahora, tengo que decir que es increíble ver esto en el New York Times, considerando que el Times ha sido uno de los principales propagandistas en apoyo al régimen israelí genocida, y el propio New York Times es directamente cómplice de estos crímenes patrocinados por Estados Unidos cometidos contra el pueblo palestino durante años. Esto no comenzó en octubre de 2023. Y tan recientemente como hace unas semanas, en junio, el New York Times todavía publicaba artículos elogiando a Israel como un héroe. El New York Times emplea al columnista neoconservador extremadamente pro-guerra Bret Stephens, quien recibe un salario muy jugoso y se ha hecho muy rico, vomitando propaganda en apoyo al imperio estadounidense y al régimen colonial israelí. En junio, cuando Estados Unidos e Israel estaban librando una guerra contra Irán, él publicó un artículo titulado Israel tuvo el valor de hacer lo que había que hacer. Fin de la cita. Así que este es el tipo de propaganda absurda que el New York Times produce a diario. Y nunca olviden cómo el New York Times ha jugado un papel clave imprimiendo las mentiras del gobierno de Estados Unidos para justificar guerras de agresión ilegales de Estados Unidos. Por ejemplo, en el periodo previo a la invasión criminal de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, el New York Times publicó muchas historias afirmando falsamente que Irak tenía armas de destrucción masiva, ADM, basadas en mentiras fabricadas por la CIA y otras agencias del gobierno estadounidense, que el New York Times reimprimió obedientemente. Y aún así, este periódico líder de Estados Unidos nunca enfrentó ninguna consecuencia por su papel en justificar y ser parte de estas guerras de agresión ilegales de Estados Unidos que violaron descaradamente el derecho internacional. Más de 1 millón de iraquíes murieron en esta criminal guerra estadounidense. El New York Times fue parte de esa guerra, de la misma manera que es cómplice y parte del genocidio estadounidense-israelí en Gaza. Ha impreso mucha propaganda. Y, por ejemplo, en octubre de 2024, publicó otra columna de propaganda del extremista pro-guerra Bret Stephens, titulada Deberíamos querer que Israel gane, en la que aplaudía el genocidio de Israel en Gaza. Y sin embargo, aquí estamos ahora en julio de 2025 y el New York Times ya no puede negar que Estados Unidos e Israel han estado llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino. Y ahora el periódico quiere actuar como si hubiera estado del lado de la justicia todo el tiempo, cuando en realidad, los medios estadounidenses han sido directamente cómplices de estos crímenes contra la humanidad. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Europa, porque los países europeos también han jugado un papel clave en patrocinar el genocidio de Israel, especialmente Alemania, que llevó a cabo uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad y básicamente siempre está del lado equivocado de la historia y hoy sigue apoyando otro genocidio. Y también el Reino Unido, Francia y muchos otros países europeos, y sin embargo ahora el exalto diplomático de la UE, Josep Borrell, quien hasta hace solo unos meses era el ministro de Asuntos Exteriores de facto de la Unión Europea. Ahora, después de dejar su puesto como el diplomático más poderoso de la UE, donde realmente pudo haber hecho algo, ahora admite que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.
Estos fueron los comentarios hechos por Josep Borrell, el ex jefe de política exterior de la Unión Europea. Cito: "Estamos ante la mayor operación de limpieza étnica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el Holocausto nazi, con el fin de crear un destino vacacional espléndido en Gaza una vez que se hayan retirado los millones de toneladas de escombros de Gaza y los palestinos hayan muerto o se hayan ido". Fin de la cita. También señaló que el régimen colonial israelí está matando de hambre a millones de palestinos en Gaza, civiles, como arma de guerra, lo cual es otro crimen genocida contra la humanidad. Sin embargo, no olvidemos que cuando Borrell realmente tenía poder, cuando era el principal diplomático de la UE, facilitó el genocidio de Israel. Fue cómplice de estos crímenes, como el New York Times. Sí, Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. El resto del mundo, la mayor parte del resto del mundo, es una jungla. Y la jungla podría invadir el jardín. Pero lo que está ocurriendo claramente es que estos crímenes israelíes patrocinados por Estados Unidos se han vuelto tan descarados y tan innegables que muchos funcionarios públicos están reconociendo. Vaya, tenemos que denunciar esto para que, en unos años, si alguna vez hay justicia, como hubo los juicios de Nuremberg contra los nazis, si hay justicia. Estas figuras están diciendo: tenemos que asegurarnos de que quede constancia de que hablamos en contra de este genocidio después de que, durante casi 2 años, ayudamos a facilitarlo. Esto incluso está ocurriendo dentro del propio régimen israelí. Un ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, quien es él mismo un criminal de guerra, que cometió crímenes horribles contra el pueblo palestino. Esto no comenzó en 2023. Esto se remonta al Nakba, la limpieza étnica, el genocidio original contra el pueblo palestino sobre el cual se fundó Israel en 1948. Y también se remonta a 1967, cuando Israel ocupó ilegalmente el territorio de varios países árabes, incluyendo Siria, los Altos del Golán, que siguen ocupados por Israel hasta el día de hoy, e incluyendo la península del Sinaí, que es parte de Egipto. Y desde entonces, durante casi 60 años, Israel ha mantenido su ocupación ilegal de territorio palestino y territorio sirio en violación del derecho internacional, y el gobierno de Estados Unidos lo ha apoyado firmemente como un puesto avanzado del imperio estadounidense, como un portaaviones insumergible para el imperio estadounidense en esta región tan estratégica. Pero hoy, mientras Israel está llevando a cabo un genocidio descarado, transmitido en vivo a plena luz del día, se ha vuelto imposible negarlo, así que ahora algunos altos funcionarios occidentales, incluidos funcionarios del régimen israelí, están diciendo: bueno, esto es un genocidio, tenemos que alzar la voz. Este ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, admitió que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está construyendo, cito, un campo de concentración, fin de la cita. Esta es la llamada ciudad humanitaria, que es tan diabólicamente cínica. Estados Unidos e Israel han creado este plan que involucra al Boston Consulting Group. Ya sabes, estos millonarios con trajes elegantes sentados en oficinas con aire acondicionado en Estados Unidos están haciendo estos planes para llevar a cabo genocidio y limpieza étnica y construir campos de concentración, y aún así lo llaman una ciudad humanitaria. Y este ex primer ministro israelí admitió que es un campo de concentración y que es, cito, parte de una limpieza étnica. Fin de la cita. Y tengo que recalcar, es muy importante entender que nada de esto sería posible sin el apoyo inquebrantable del gobierno de Estados Unidos. Medios de comunicación israelíes, como el principal periódico israelí Haaretz, han publicado informes admitiendo, citando a altos funcionarios militares israelíes, que Israel no podría llevar a cabo este genocidio sin el apoyo político y diplomático del gobierno de Estados Unidos, y lo más importante, sin las armas y municiones proporcionadas por el gobierno estadounidense. Sería imposible,
y aún así el gobierno de Estados Unidos sigue inundando a Israel con miles de millones de dólares en armas y municiones, incluido el propio Trump. Poco después de regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato como presidente, afirmó que sería un presidente de la paz, pero eludió al Congreso para enviar 8.000 millones de dólares más en armas a Israel para ayudarle a llevar a cabo este genocidio. Y por supuesto, dejemos algo muy claro aquí, esto no es solo Trump y los republicanos. También es Joe Biden y los demócratas, porque este genocidio comenzó bajo el mandato de Biden, y Biden le dio a Israel casi 20.000 millones de dólares en lo que llaman ayuda militar, y hasta ese término es muy engañoso, porque en realidad no es ayuda. Este es dinero que va a parar a corporaciones privadas estadounidenses, contratistas militares, como parte del complejo militar industrial, como Lockheed Martin, Raytheon y Boeing, estas enormes corporaciones. Ellos reciben los contratos del gobierno de Estados Unidos, estos decenas de miles de millones de dólares. Ellos fabrican las armas. Son las corporaciones privadas estadounidenses las que se benefician de esto. Son los inversionistas en estas corporaciones estadounidenses, muchas de las cuales están listadas en el S&P 500 y otros índices bursátiles importantes en Wall Street. Así que todos ellos se están beneficiando de este genocidio, y todo esto está extremadamente bien documentado. Nadie puede decir que no lo sabía. De hecho, las Naciones Unidas publicaron un informe muy detallado que muestra cómo las corporaciones estadounidenses han sido directamente cómplices y se han beneficiado del genocidio de Israel en Gaza. Este informe de las Naciones Unidas se publicó en julio. Se titula De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, y menciona algunas de las corporaciones estadounidenses que son cómplices de este genocidio y cómo se han beneficiado, incluyendo a las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley, como Google, cuya empresa matriz es Alphabet, Amazon y Microsoft. Por cierto, estas son las corporaciones que han estado impulsando los rendimientos para los inversionistas en el S&P 500. Forman parte de las llamadas 7 magníficas, las Mag 7, estas grandes corporaciones tecnológicas que han sido responsables de una gran parte de las ganancias en los índices bursátiles S&P 500 y Nasdaq en los últimos años. Y los inversionistas de Wall Street se han hecho extremadamente ricos aprovechándose de todo esto. Pero no son solo ellos. Otra gran corporación estadounidense que ha sido cómplice del genocidio de Israel en Gaza es Palantir. Palantir fue fundada por el oligarca multimillonario de Silicon Valley de extrema derecha Peter Thiel, quien es un gran partidario de Donald Trump y anteriormente empleó al actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Y la administración de Trump contrató a Palantir para espiar a los estadounidenses y compilar una enorme base de datos al estilo Gran Hermano, basada en la vigilancia masiva de los ciudadanos de Estados Unidos. Y por cierto, el CEO multimillonario de Palantir, Alex Karp, quien es un partidario de Trump de derecha, se jactó de que el imperio estadounidense se está preparando para una guerra en 3 frentes contra China, Rusia e Irán. Así que esa es solo una de estas corporaciones de Silicon Valley que está lucrando con el genocidio de Israel en Gaza. Otra corporación estadounidense mencionada en este informe de la ONU es HP, Hewlett Packard e IBM. Y esto tiene ecos históricos muy profundos, porque IBM también se benefició del holocausto nazi. Esto ha sido muy bien documentado. Estoy leyendo aquí de The Guardian, el importante periódico británico. Cito, IBM suministró directamente a los nazis tecnología que se utilizó para ayudar a transportar a millones de personas a su muerte en los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka. Fin de la cita. Y aquí estamos hoy, 80 años después, y las Naciones Unidas están detallando cómo IBM está ayudando a Israel a llevar a cabo un holocausto contra los palestinos con el pleno apoyo del imperio estadounidense. Y por cierto,
¿Puedes adivinar cuál fue la respuesta de la administración Trump a este informe publicado por la ONU que detalla la complicidad de las corporaciones estadounidenses en el genocidio en Gaza? Redoble de tambores. El secretario de Estado Marco Rubio, un criminal de guerra que ha apoyado todas y cada una de las guerras de agresión de Estados Unidos, anunció que el gobierno estadounidense está imponiendo sanciones al experto en derechos humanos de las Naciones Unidas que realizó esta investigación y publicó este informe. Esta es la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los palestinos, Francesca Albanese, quien es una experta italiana en derecho internacional de los derechos humanos, y ahora está bajo sanciones por parte del régimen estadounidense por el supuesto delito de detallar cómo las corporaciones estadounidenses se están beneficiando de un genocidio. Es obsceno, francamente, que ahora mismo quiero recordarles a todos que la razón por la que se han impuesto estas sanciones es la búsqueda de la justicia. Por supuesto, he sido crítica con Israel. Ha estado cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y solo porque digo que hay procesos penales y procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por estos crímenes. Pero también porque hay empresas que se están beneficiando de esto, y discúlpenme, quiero dejar constancia de la postura ofensiva y grosera que han adoptado algunas de estas empresas en reacción a mi informe. Quiero decir, este es el nivel de criminalidad del régimen estadounidense. No es un gobierno normal. Es un régimen genocida que está patrocinando un genocidio a plena luz del día. Todo el mundo lo puede ver. Se admite abiertamente en el New York Times. Expertos de las Naciones Unidas están publicando informes detallando que esto es un genocidio, y la respuesta del gobierno de Estados Unidos es enviar más armas para acelerar el genocidio e imponer sanciones a los expertos de la ONU que están exponiendo el genocidio. Y realmente hay que admirar la valentía de estos expertos de la ONU, como Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, porque está siendo amenazada directamente por el imperio estadounidense, el régimen más poderoso del planeta, que tiene una larga historia de cometer crímenes de lesa humanidad y de patrocinar genocidios. Y aún así, cuando se enteró de que el régimen estadounidense le había impuesto sanciones, levantó el puño en señal de desafío y dijo, cito, «Los poderosos castigando a quienes hablan por los que no tienen poder, no es una señal de fuerza sino de culpa». Fin de la cita. Y creo que Albanese pasará a la historia recordada como una heroína, como alguien que alzó la voz contra este genocidio e intentó hacer todo lo posible para detenerlo, mientras el régimen estadounidense, Wall Street, Silicon Valley, los capitalistas estadounidenses y las grandes corporaciones se beneficiaban de este holocausto. Y realmente necesito enfatizar que esto no es algo nuevo en la historia. Las corporaciones estadounidenses también se beneficiaron del holocausto original, al igual que los capitalistas y políticos estadounidenses como la familia Bush. Hay dos presidentes estadounidenses diferentes de la dinastía Bush, George Bush padre, George H.W. Bush y George W. Bush, su hijo, ambos criminales de guerra que libraron la guerra en Irak y cometieron crímenes horribles. Y el padre de George Bush padre, el abuelo de George W. Bush, Prescott Bush, fue él mismo un capitalista adinerado que también se benefició haciendo negocios con Hitler, con la Alemania nazi, y se lucró con el holocausto nazi original. Y quiero leer algunos comentarios aquí que fueron escritos por Andrew Feinstein, quien es un político sudafricano de izquierda que se opuso al régimen del apartheid, y luego, cuando finalmente terminó el apartheid en Sudáfrica, fue miembro del Parlamento por el ANC, el Congreso Nacional Africano, que era el partido anti-apartheid, y ha sido un defensor muy abierto de los derechos humanos del pueblo palestino. Y él escribió, cito, «Me duele decir esto, y no lo hago a la ligera, como hijo de una sobreviviente del Holocausto, como alguien que ha dado conferencias sobre la prevención del genocidio en Auschwitz, donde mi madre perdió a decenas de miembros de su familia,
pero Israel está comportándose como los nazis. Esto no es defensa propia, esto no es para proteger a los judíos, esto es nazismo. Esto es un holocausto impulsado por la supremacía blanca racista. Y creo que es muy acertado comparar el colonialismo israelí con el fascismo, porque el fascismo y el colonialismo son dos caras de la misma moneda. Esto fue expresado de manera famosa por el intelectual anticolonialista Aimé Césaire en su libro tan importante, Discursos sobre el colonialismo. Él explicó cómo el fascismo era el colonialismo vuelto hacia adentro, que los crímenes cometidos por el régimen fascista italiano bajo Mussolini, el régimen nazi alemán bajo Hitler y el imperio fascista japonés, eran los mismos crímenes que cometieron los imperios coloniales europeos contra los pueblos colonizados en América Latina, África y Asia. Pero esos crímenes fueron ignorados porque no eran personas de Occidente, de Europa, quienes eran las víctimas directas de esos crímenes. Pero luego los regímenes fascistas volvieron esos crímenes hacia adentro, esas mismas políticas coloniales de exterminio y genocidio. De hecho, los nazis tomaron la idea de los campos de concentración de los colonialistas estadounidenses, quienes crearon campos de concentración para los nativos americanos mientras llevaban a cabo el genocidio contra los pueblos indígenas de América del Norte, y los nazis también se inspiraron en el sistema racista de apartheid de Jim Crow en Estados Unidos. Tomaron prestadas esas ideas y las aplicaron a las minorías raciales y étnicas dentro de Alemania y en otras partes de Europa. Y los crímenes que el régimen israelí está cometiendo hoy, siendo dirigido por un estadounidense, Netanyahu, quien tuvo la ciudadanía estadounidense 2 veces, fue criado y educado en Estados Unidos. Netanyahu es estadounidense, es un viejo amigo de Trump. Estos crímenes que el régimen israelí está cometiendo ahora, este genocidio, estos crímenes no son nuevos. Es muy similar a lo que hizo el Imperio Británico, el genocidio que llevó a cabo en la India, en sus colonias, a lo que hizo el Imperio francés, sus crímenes genocidas en Argelia, que era una colonia francesa, o los crímenes genocidas del Imperio belga en el Congo, o volviendo a Alemania, antes del Holocausto nazi, el Imperio alemán llevó a cabo un genocidio en el sur de África, en la actual Namibia. Pero casi nadie en Occidente conoce esos crímenes coloniales cometidos por los imperios europeos. Solo conocen los crímenes horribles cometidos por los regímenes fascistas porque esos regímenes fascistas usaron las mismas prácticas coloniales dentro de Europa. Así que este es el verdadero rostro del llamado Occidente democrático. Cuando los países imperialistas occidentales se jactan de la democracia y los derechos humanos y de por qué tienen que intervenir en los asuntos internos y soberanos de países de todo el sur global y llevar a cabo golpes de Estado, operaciones de cambio de régimen, guerras e intervenciones humanitarias, nunca olvides que estos imperios occidentales han cometido los peores crímenes contra la humanidad y genocidios. Y toda esta retórica sobre la democracia y los derechos humanos es completamente cínica, es totalmente hipócrita. Estos regímenes occidentales en realidad nunca han sido democráticos. Han sido los peores violadores de la democracia, y el hecho de que hayan estado apoyando el genocidio de Israel durante casi 2 años a plena luz del día, no es una desviación de las grandes democracias occidentales del pasado. No es una perversión. Es exactamente lo que han estado haciendo durante siglos. Esta es la verdadera cara del imperialismo occidental. Y para concluir aquí, debo enfatizar que ha sido completamente obvio desde el principio que Israel ha estado cometiendo un genocidio. Las Naciones Unidas crearon un comité especial que dijo, de la manera más explícita posible, que Israel está llevando a cabo un genocidio con el apoyo total del gobierno de Estados Unidos. Y estas organizaciones occidentales de supuestos derechos humanos, que a menudo han sido cómplices en las guerras imperialistas de Estados Unidos, justificando la guerra imperialista de Estados Unidos en Libia y Siria,
justificando la llamada intervención humanitaria imperialista de Estados Unidos, ahora intentan lavarse las manos de su complicidad en estos crímenes contra la humanidad. Y por eso Amnistía Internacional también, en 2024, admitió que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Y es por eso que ahora incluso los principales medios de comunicación estadounidenses como el New York Times finalmente están admitiendo la verdad después de casi 2 años, después de 21 meses de un genocidio transmitido en vivo que todos hemos visto en las redes sociales todos los días. Porque pueden ver claramente que en la historia, los estudiantes aprenderán sobre el genocidio israelí patrocinado por Estados Unidos y Occidente contra el pueblo palestino, llevado a cabo en 2023, 2024 y 2025, a plena luz del día. Ellos lo sabrán. No será controversial que fue un genocidio. Así que ahora estas instituciones occidentales están tratando desesperadamente de salvar su imagen y actúan como si siempre hubieran estado del lado correcto de la historia, pero no dejes que borren su complicidad en estos crímenes horribles. Y nunca olvides cómo pasaron 2 años difamando a periodistas independientes, activistas, académicos y defensores, como nosotros aquí y millones de otras personas en todo el mundo que, desde el principio, decían que esto es un genocidio y que el pueblo palestino necesita ser apoyado. Los defensores de los derechos humanos de los palestinos fueron atacados y difamados brutalmente con acusaciones sin sentido, y ahora está claro que quienes defendían los derechos humanos de los palestinos siempre estuvieron del lado correcto de la historia. Y no dejen que los cómplices intenten encubrir todo eso y borrarlo. Con esto concluyo. Soy Ben Norton, de Geopolitical Economy Report. Gracias por acompañarme. Por favor dale me gusta y suscríbete. Por favor comparte esto. Nos vemos a todos la próxima vez.